Ejercicio de sombras. Vamos a hacer el estudio completo de sombras de esta edificación, dada por su proyección vertical, el sistema diédrico, y su proyección horizontal, sabiendo que la dirección de la luz es esa que vemos ahí, L', L. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar vértices importantes de esa edificación. Primero, pues para ir designándolos y sabiendo lo que estamos haciendo, y en segundo lugar porque evita equivocaciones en la obtención de las sombras. Vemos aquí que hemos nombrado este segmento AB, que es un segmento vertical, el segmento CD y el que pasa por G son segmentos horizontales, etcétera, etcétera. Para obtener las sombras tenemos que tener en cuenta un concepto importantísimo, que es el concepto de intersecciones, intersección de recta y plano, porque ni más ni menos la sombra de un punto sobre un plano, la sombra paralela a una dirección de la luz que nos den, es la intersección del radio paralelo a la dirección de la luz con un plano. Reduciendo este concepto toda la teoría de sombras, la sombra de un punto sobre un plano es la intersección de la recta que pasa por ese punto con dicho plano. Pues vamos a obtener las sombras punto a punto, teniendo en cuenta que habrá puntos que produzcan, como el punto C, que producirá sombras sobre alguna parte del edificio colindante que tenemos ahí. Otros puntos darán sombras sobre el plano horizontal. Este tipo de sombras se llaman sombras arrojadas, las primeras de ellas autoarrojadas, porque el punto C producirá sombras sobre ese faldón previsiblemente, ya lo vamos viendo aquí, quizás produzca sobre ese faldón. Sombras arrojadas, por ejemplo el punto F producirá sombras sobre el suelo, no va a producir sombras sobre el propio edificio, y esas serían las sombras arrojadas en el plano horizontal de proyección. Pues vamos a fijarnos en el primer punto, en el punto A. Ese punto A es un punto que está en el plano horizontal de proyección, es sombra de sí mismo, por ahí tendrá que pasar la sombra vertical y por ese punto tendrá que pasar la sombra horizontal. Vamos a tener ahora uno por uno las sombras de los puntos B, C, D, etcétera, etcétera. Siguiendo este recorrido que hemos nombrado aleatoriamente o siguiendo un orden, vamos a obtener la sombra del punto B. Para obtener la sombra del punto B es la intersección del radio que pasando por el punto B en el espacio intersecta algún plano de la edificación. Para ver dónde intersecta ese punto B, lo que tenemos que hacer, y lo repetiremos varias veces, es por el punto B' en la proyección vertical dibujaremos una recta paralela a la dirección de la luz. Por la proyección horizontal del punto B también dibujaríamos un rayo que sea paralelo a la proyección horizontal de la luz. Y haciendo este paralelismo que hemos trazado, vemos que el punto B va a producir sombra sobre la pared vertical que pasa por los puntos EF, sobre esa pared vertical que señalamos, por lo cual tendremos que obtener la intersección directa del punto B sobre ese plano, que vemos, como ya decía, que es directa. La sombra del punto B intersecta en ese plano, en ese punto, con lo cual solo nos queda obtener la proyección vertical, que sería esa. La sombra del punto B sobre la pared sería ese punto, que lo marcamos según un punto en la proyección vertical y un punto en la proyección horizontal. Hemos borrado los elementos sobrantes y obtenemos la sombra del punto B, con lo cual estamos viendo que el segmento vertical AB produce sombra, parte de ese segmento produce sombra sobre el horizontal y también produce sombra sobre el vertical, es decir, que la sombra se dobla, pasa horizontalmente por ese punto, por la sombra horizontal de un segmento vertical es paralelo a la luz, como ya sabemos, y la sombra sobre ese mismo segmento sobre una pared vertical es paralela, es vertical, es decir, la sombra de este segmento vertical sobre una pared vertical es paralela. Hemos obtenido la proyección completa del segmento vertical sobre el suelo y sobre la pared vertical, y nos fijamos que habrá parte del segmento BC que producirá sombra sobre esa pared, parte de ese segmento BC producirá sombra sobre la pared, como decimos. Pues lo que tenemos que hacer es obtener la sombra del punto C
sobre la pared imaginariamente si la prolongamos. Es decir, ¿qué sombra producirá el punto C sobre la pared? Lo que vamos a hacer entonces es obtener la sombra del punto C prolongando la pared imaginariamente. Es decir, ¿cuál sería la sombra? Por el punto C del espacio verticalmente, trazamos un rayo paralelo a L', y por la proyección horizontal hacemos lo propio. Por el punto C obtendremos la recta paralela a la dirección de la luz L, y vemos que el punto C produce sombra sobre esa pared imaginariamente porque la hemos prolongado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, imaginariamente, ese punto C producirá sombra sobre la pared, que es el que vemos ahí. Dibujaremos entonces, obtendremos directamente la sombra, el punto C produce sombra sobre esa pared en ese punto, que señalándolo sería ese. Marcamos entonces la intersección con el punto, ahí y ahí. Ese punto sería la sombra del punto C sobre la pared imaginariamente. Con lo cual, la sombra de todo el segmento BC sobre la pared sería la que vamos a señalar ahora. Sería desde este punto sombra sobre la pared y ese otro punto en proyección vertical. Uniríamos esos dos puntos y sería la sombra completa del segmento BC sobre la pared. Pero como estamos viendo esa pared imaginaria, de la intersección completa que hemos obtenido, sombra del punto B y sombra del punto C sobre esa pared, solo nos interesa este otro segmento, el único que existe, porque el plano no es ilimitado, no es imaginario, no es infinito, sino que está delimitado por los puntos E y F que definen la pared vertical que estamos señalando. Y ahora vamos a dibujar la proyección horizontal de ese segmento, de ese punto, del segmento de la pared vertical. Ese punto está en en la proyección horizontal, ese es el que tenemos ahí. Y ahora marcamos con otro grosor la parte horizontal de ese segmento, de parte del segmento BC, como produce sombra sobre esa pared. Este segmento aquí y ese ahí. Pero como estamos viendo el segmento C con el rayo paralelo a la dirección de la luz en proyección vertical y horizontal, va a producir sombra real sobre ese faldón. Siguiendo el proceso de intersecciones, que ahora lo vamos a hacer exactamente, vamos a obtener la intersección del rayo paralelo a la dirección de la luz que pasa por C con ese faldón, intersección de ese segmento con el faldón, intersección de recta y plano. Y el proceso, como ya sabemos, es hacer pasar un plano que contenga esa dirección y que sea un plano paralelo, que pase por C y que sea paralelo a la dirección de la luz. ¿Y cómo corta ese segmento? Pues lo corta en proyección horizontal. Ese plano vertical contiene a C y es paralelo a la luz, corta al faldón en esos puntos, uno que tengo ahí y otro que veremos ahí. Nos acercamos y son puntos importantes, como son esa intersección que vemos ahí y esa otra parte en ese segmento que se llama lima y caballete, y esos puntos son los que vamos a representar en proyección vertical. Esa sería la intersección del plano vertical que pasa por C con ese faldón, donde está el rayo paralelo a la luz y su intersección. Esos puntos vamos a ver cuáles son. Esos puntos los subimos y vemos qué proyección vertical tienen. Esa proyección vertical sería, si nos acercamos, sería esa la proyección vertical de ese punto, y marcamos el punto. Aquí hago un inciso porque estamos viendo que va a ser difícil obtener la proyección vertical de ese punto que hemos señalado, de la intersección del plano con ese segmento que se llama lima. Va a ser difícil porque ese segmento, la lima, esa intersección de la cubierta es muy de perfil, con lo cual obtendremos difícilmente la proyección vertical. Y ahora vamos a obtener la proyección vertical de esa intersección mediante ese punto. Sería una línea que pasa por ese punto y que va a intersectar a ese punto de la cubierta, que también es conflictivo, está muy cerca del vértice. Sería ese punto. Bueno, pues ha quedado así. Y vamos a dibujar el punto ahí. Con lo cual, en proyección vertical, la intersección del plano que contiene al punto C
paralelo a la dirección de la luz ese segmento y el rayo paralelo a la luz son coplanarias, se van a cortar. Vamos a ver si está bien hecho. Si está bien hecho, se van a cortar. Prolongamos la dirección de la luz L' hasta aquí y obtendremos el punto de intersección. Ese es el punto sombra del punto C sobre ese faldón. Marcamos el punto y señalamos con otro grosor la intersección, que sería desde ese punto a ese. Con lo cual acabamos de obtener la sombra completa del segmento BC. Segmento BC que hay parte en el paramento vertical, como hemos visto, y parte del faldón. Ya hemos terminado con este segmento, el segmento BC. Ahora seguiremos obteniendo la sombra del segmento CD con parte con ese faldón y el que tenemos detrás. Es decir, vamos a obtener la sombra de este segmento sobre el faldón que señalamos. Pero antes vamos a obtener la proyección horizontal de la sombra de ese punto. Vamos a dibujar una línea que pase por ese punto y que esté en la recta que acabamos de obtener, que sería esa. Ese punto es la sombra horizontal del segmento que estamos viendo, del segmento que creemos que estamos viendo. Marcamos la sombra que produce ese segmento, parte del segmento BC, sobre el faldón, hasta ahí. Siguiendo el proceso vamos a obtener la sombra del segmento CD, que vemos que va a producir sombra sobre ese faldón y sobre este. Pues siguiendo el proceso, como decimos, vamos a dibujar una línea que pasando por algún punto del segmento horizontal CD, pues pase por algún punto. Por ejemplo, vamos a dibujar ese elemento y obtener la intersección con el faldón. Dibujamos la proyección vertical de ese segmento que pasa por ahí y dibujamos la recta paralela por ese punto del caballete para obtener la intersección sobre ese faldón. Siguiendo el proceso que hemos visto, sin indicarlo con mucho detalle, lo que vamos a hacer es alargar ese segmento hasta que corte al faldón. El plano vertical que contiene el segmento paralelo a la dirección de la luz y pasa por ese punto va a cortar en esos puntos a la lima y al caballete. Esos puntos los subimos y nos van a dar estos puntos que vamos a ver ahora. Lo vemos aquí con mayor claridad. Un punto ahí que marcamos y otro punto en proyección horizontal, que es ese que tenemos ahí. Vamos a dibujar una línea y que esté en el caballete. El punto de intersección lo marcamos y dibujamos la línea. Esa línea, si nos acercamos, es coplanaria, lógicamente a la paralela que pasa por el punto C, porque son paralelos los rayos, la intersección van a ser paralelas, como decimos, y es coplanaria con el rayo que pasa por ese punto cualquiera. Se van a cortar en proyección vertical. Obtenemos la intersección, prolongándola, y vemos que es ese punto. Si nos acercamos un poquito más, marcamos el punto y ya podemos marcar la sombra. La sombra de parte del segmento CD produce sombra sobre el faldón y que la vamos a indicar. Pasa por la sombra del punto C sobre el faldón y por ese auxiliar. Y la sombra completa sería prolongando esa recta hasta el caballete que vemos ahí, a ese segmento horizontal del caballete. Ese elemento también es muy importante porque es donde se dobla la sombra del segmento CD en los dos faldones, el de adelante y el de atrás, y vemos qué proyección horizontal tiene, que sería aproximadamente pues por ahí. A ver, vamos a verlo, ese punto sería, pues aproximadamente sería ese punto, marcándolo bien, ¿vale? Con lo cual, dibujando con grosor la proyección horizontal sería desde ese punto hasta ese. Ese punto es el punto donde se dobla parte del segmento CD, se dobla porque va a producir sombra sobre el otro faldón. Y ahora tendríamos que obtener la sombra de este segmento CD sobre este otro faldón, el que contiene a los puntos G e I. Podríamos repetir el proceso cogiendo un punto cualquiera del segmento CD y qué sombra produce trazando un rayo paralelo a la luz
cómo interceptaría en la intersección de ese rayo, cómo interceptaría a ese faldón. Y repetir el proceso que hemos hecho ahí. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Lo que vamos a hacer es ahora obtener la sombra del punto D sobre el plano donde está situado ese segmento horizontal, es decir, ese alero, ese segmento horizontal que está por detrás. ¿Por qué? Porque sabemos que la sombra de un segmento horizontal sobre un plano horizontal este o cualquier otro, su sombra es paralela a la proyección, al segmento en el espacio, en proyección horizontal. La sombra de un segmento horizontal, su sombra es paralela a ella. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar una línea paralela a la dirección L', que pase por el punto D, hasta obtener la intersección con ese plano horizontal imaginario que tenemos que dibujar. Pues vamos a ver cómo queda ahí, repasando el proceso o haciéndolo, limpiándolo. Pues entonces obtendríamos que la intersección de esos dos faldones, de esa recta con el plano horizontal, sería ese punto, ¿vale? Entonces ese punto es que vamos a dibujar en proyección horizontal. Es una línea, vamos a dibujar una línea que pase por aquí, para encontrar el alejamiento. Y esa línea corta al rayo paralelo a la dirección de la luz. En ese punto nos acercamos, ¿vale? Y entonces obtendremos la sombra del punto D sobre ese plano horizontal que señalo, donde está ese alero que estamos viendo. Entonces, como la sombra de un segmento horizontal que acabamos de decir es paralelo, yo ahora ese elemento lo puedo copiar, dibujar una línea paralela por ese punto y que pase por ese segmento. Y fijaos dónde corta a ese segmento que es el alero. Ese sería el punto donde inicia la sombra hasta el caballete. Con lo cual, si dibujamos una línea desde ese punto del alero hasta el caballete, obtendríamos la sombra de parte de ese segmento horizontal sobre el suelo. Repitiendo el proceso que hemos hecho, es decir, hemos obtenido la sombra del punto D sobre el plano horizontal que pasa por el alero. La sombra horizontal es paralela y corta ahí, por ahí. Esa es la sombra de algún punto del caballete que tenemos ahí. Y lo unimos y tendremos la sombra completa arrojada de la cubierta, autoarrojada de parte de un edificio sobre el otro, en proyección vertical y en la proyección horizontal. Hemos simplificado el dibujo para que quede más claro y vamos a obtener ahora las sombras arrojadas sobre el plano horizontal de todo el edificio. Se trata entonces ni más ni menos de obtener la sombra de los puntos C, D, G, todos sobre el plano horizontal. Empezamos por aquí. La sombra del punto F. La sombra del punto F se encuentra en la intersección del rayo paralelo a la dirección de la luz que pasa por el punto F. Observamos que la proyección vertical corta el plano horizontal de proyección en ese punto. Si nos acercamos veremos que es ese punto y veremos cuál es la proyección horizontal de ese elemento. Veremos aquí y sería así. Si limpiamos el ejercicio, borramos, veremos que la sombra del punto F es ese punto horizontalmente, con lo cual puedo marcar una línea que pasa de aquí a aquí, sombra del elemento vertical que pasa por F. Sombra del punto G. Sombra del punto G, vamos a dibujar una línea paralela a la dirección de la luz que pase por G, dibujamos la línea que pase por el punto G y de paso también por el punto I que tenemos ahí para obtener la sombra. Alargando esos dos rectas que hemos dibujado hasta el plano horizontal de proyección, obtendríamos la sombra. Obteniendo la proyección horizontal, obteníamos la sombra que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, dibujamos rayos paralelos a la luz, pues como vamos a ver ahora. El punto G está aquí, nos acercamos para no tener problema y error en el dibujo, lo vemos ahí. Podemos hacerlo y ahí. Y obtendríamos la sombra del punto G y el F. La sombra del punto G sería ahí,
alargando y borrando, el que pasa por el G y proyección horizontal, sombra del punto G, y la sombra del punto I sería esa que vemos ahí, sombra del punto I. ¿Vale? Como vemos, la sombra de ese punto que tiene la misma cota, la sombra de este punto que tiene la misma cota que los puntos F e I, su sombra es paralela a ella y mide lo mismo, con lo cual lo que podemos hacer es copiar ese elemento a su propia proyección que tenemos ahí, es decir, la sombra de ese punto de atrás, paralela a la dirección de la luz verticalmente y horizontalmente, es semejante a esta. Las sombras son idénticas de longitud y paralelas. ¿Vale? Y ahora vamos a tener la sombra del punto D sobre el plano horizontal. Mirad que ese punto, por el rayo paralelo a la dirección de la luz, corta el plano horizontal de proyección en ese punto, alargándolo, el rayo que pasa por D hasta que nos dé la proyección horizontal. Dibujamos la línea hasta que nos corta el plano horizontal de proyección. Y buscamos dónde está la sombra horizontal. Desde ese punto nos tiene que dar, aproximadamente no nos tiene que dar, pues ese punto que vemos ahí, que es la sombra del punto D. Unimos este punto con el que hemos obtenido previamente, este segmento vertical cuya sombra tiene esta medida, y sabiendo que la proyección horizontal, la sombra de este segmento vertical también, que es el que vemos por detrás, mide lo mismo. Dibujamos otra línea que pase por ese punto y por ese, y terminamos diciendo que la sombra del punto D se une con ese otro punto. Si nos fijamos aquí, tenemos dos elementos que son horizontales, sus sombras son paralelas a ellas, sus sombras horizontales son paralelas, con lo cual si copiamos este elemento, lo dibujamos igual a partir de ese segmento y a partir de ese otro segmento que son los aleros, coincide con ese punto. Si cambiamos las propiedades y le damos el grosor, veríamos que la sombra de esos dos elementos son las que vemos ahí. ¿Vale? Y por terminar del perímetro del edificio, sería esa la sombra de todos los puntos que hemos obtenido. Del punto F, sombra del punto F, sombra del G, sombra del I. Estos son los dos elementos horizontales que hemos dicho que su sombra es paralela al alero que señalo y este otro alero, el punto D, etcétera, etcétera. Pero nos queda un elemento importante para terminar el ejercicio, que es la sombra del segmento CD, que hemos visto previamente. Es un segmento horizontal, con lo cual la sombra horizontal es paralela. Si yo ese elemento lo copio, voy a dibujar un elemento copiado, copiarlo, y lo voy a trasladar paralelamente a sí mismo por el punto D, por la sombra del punto D. Y entonces puedo dibujar cuál sería la sombra del contorno horizontal completo, desde ese punto a ese. Esa sería la sombra de todo el contorno, la sombra arrojada de todo el contorno. Si mejoramos el dibujo, veremos que el contorno de la sombra arrojada es este. Le hemos dado más grosor y esa sería la sombra arrojada de todo el edificio. Y ahora vamos a mejorar la resolución del ejercicio, pues haciendo un sombreado, sombreando todas las partes vistas y ocultas, iluminadas y en sombra. Esta sería, como decimos, la representación de la sombra, y esta sería con el difuminado. Proyección horizontal y la proyección vertical y el conjunto de las sombras obtenidas.